Pues muy buenas tardes a todos de nuevo. Entramos ya en la segunda conferencia de nuestra semana de formación permanente. Y tenemos con nosotros al padre José Fernández Marín, sobradamente conocido de todos, que nos va a hacer, ya dije que iba a ser breve en las presentaciones, y el padre Marín nos va a dar una conferencia sobre un tema que creo que es fundamental a la idea cuando se piensa en la peregrinación. La vida es una peregrinación hacia el encuentro con Cristo, y él nos va a hablar del contenido de ese camino de encuentro y se va a detener particularmente en la exhortación del Papa Francisco Gaudete et Exsultate. El Papa dijo en una ocasión que la habíamos metido demasiado pronto en un cajón. No se entendió. Lo que el Papa quería decir precisamente es lo contrario de lo que algunos comprendieron, es decir, que es un documento muy importante y que tenemos que sacarlo frecuentemente del cajón para releerlo. Ahora el Padre Marín nos ayuda a hacerlo. Gracias, Padre Marín, y te damos la palabra. Bueno, pues aquí me han metido en este berenjenal y no sé si lo que os voy a dar van a ser berenjenas o qué va a ser. Y lo siento mucho porque este tema que se me ha confiado, la peregrinación como encuentro con Cristo, la santidad en Gaudete et Exsultate, es un tema precioso y que nos interesa a todos, porque todos hemos venido al Carmelo para encontrarnos con Cristo y ser santos. Y también hemos venido aquí a este encuentro de Segovia para ser también más santos. Es verdad que también para ser más sabios, porque es una semana de formación, pero ser santos también. Por eso, pues, voy a pensar que esto va a contribuir de alguna manera a ese objetivo del que estamos hablando. Y comienzo ya directamente con el tema. La peregrinación como encuentro con Cristo, la santidad en Gaudete et Exsultate. Se ha dado a estos días de formación en este jubileo 2025 el título de Peregrinos de Esperanza. La esperanza constituye el mensaje central del jubileo, como afirma el Papa en la bula convocatoria del mismo. Esto, por tanto, justifica que hagamos algunas reflexiones sobre la peregrinación y la esperanza. Pero al mismo tiempo que intentemos ver esa peregrinación que tiene por meta el encuentro con Cristo como un camino de santificación, que es lo que nos propone la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. A este respecto quiero desde el principio dejar claro que cuanto voy a decir mientras no indique lo contrario está sacado de esta exhortación para no cansar con citas explícitas del documento que harían estas reflexiones insoportables. Peregrinación. El término peregrinación sabemos que viene del latín peregrinatio y significa viaje al extranjero o estancia en el extranjero, pero aplicado sobre todo en antropología religiosa. El peregrino encuentra lo sobrenatural en un lugar preciso en el que se participa de una realidad diferente a la realidad profana. La fe, en sentido religioso, es el móvil principal de la peregrinación. Y es muy distinta la peregrinación de lo que llamamos romería o simplemente turismo, aunque no los excluya. De ahí la frase tan oída del Kempis: quien anda mucho de romería, tarde se santifica. Y esto es tan importante que hasta se dice que no se puede ser cristiano sin ser también peregrino. Veámoslo en la peregrinación y el peregrino que sirve de modelo para nosotros, que es Cristo. Cristo sufrió por nosotros dejándonos un modelo para que sigamos sus huellas. Nos dice la primera carta de San Pablo en 2:21. Nadie va al Padre sino por mí, Juan 14. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 459, nos dice aún más: el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, Mateo 11:29.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, Juan 14. Y el Padre en el monte de la transfiguración ordena, escuchadle. Por tanto, Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, Juan 15:12. Y este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. Por tanto, la vida de Cristo en este mundo es una verdadera peregrinación y Él un auténtico peregrino. El compañero, e incluso se diría que de algún modo es el autor de la misma. El que ha comenzado la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, nos dice la carta a los Filipenses 1:6. Esta es la obra de Cristo que no puede fracasar. Nos mostró a sí mismo muriendo en el Calvario por nuestro pecado y caímos a sus pies en arrepentimiento y fe respondiendo a su llamada. Por eso diría él, por ellos me santifico yo a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17:28. Bueno, pues en este viaje peregrinación, todos nosotros somos personas llamadas y Él supervisará providencialmente nuestro viaje. Si vivimos como peregrinos, Dios nos bendice dándonos discernimiento y entendimiento. Pero, como ocurre con muchas bendiciones, esas facultades dependen de que vivamos de ese modo. Este es el mensaje del famoso capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde encontramos la descripción de la fe y la peregrinación. El espíritu peregrino nos aporta una rica experiencia espiritual, haciéndonos ser instrumentos útiles. Por la fe, dice el texto, Abraham peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña. Y termina diciendo, todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía ya dispuesto algo mejor a favor nuestro para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Hebreos 11, 39 y 40. Nuestra propia confianza en Dios aumenta de forma poderosa por las experiencias que hemos tenido con Él. Nos desarrollamos en santidad por su gracia y su poder y obtenemos una más clara visión celestial. El apóstol dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Proseguimos delante como peregrinos, un pueblo distinto de este mundo caído y condenado del que hemos sido llamados y ganando almas de en medio de él por el poder del Espíritu. Por tanto, nuestra tarea consiste en llamarlos para que salgan y no en mantenerlos allí donde están. Recordemos a este propósito el lema del Papa Francisco para el Domum 2024. Vayan e inviten a todos al banquete. Esta es la única actitud válida para la vida y el servicio cristianos, vivir como peregrinos. La esperanza, mensaje central del jubileo. La meta de esta peregrinación es que pueda ser para todos un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, puerta de salvación. Con Él, a quien la Iglesia tiene la misión de anunciar siempre en todas partes y a todos como nuestra esperanza, dice la primera a Timoteo 1:1. El jubileo, por tanto, debe ser para todos ocasión de reavivar la esperanza. La esperanza efectivamente nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Romanos 5:10.
La esperanza cristiana, de hecho, no engaña ni defrauda, porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos nunca del amor divino. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Decimos tantas veces. Nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia la virtud probada, y la virtud probada la esperanza, según Romanos 5, 3, 4. Todo esto lleva a desarrollar una virtud estrechamente relacionada con la esperanza, la paciencia. Estamos acostumbrados a quererlo todo y de inmediato, en un mundo donde la prisa se ha convertido en una constante. La paciencia, que también es fruto del Espíritu Santo, mantiene viva la esperanza y la consolida como virtud y estilo de vida. Por lo tanto, aprendamos a pedir con frecuencia la gracia de la paciencia, que es hija de la esperanza y al mismo tiempo la sostiene. Este entretejido de esperanza y paciencia muestra claramente cómo la vida cristiana es un camino que también necesita momentos fuertes para alimentar y robustecer la esperanza, compañera insustituible que permite vislumbrar la meta, que como hemos dicho es el encuentro con el Señor Jesús. El objeto de la esperanza. Recuerdo a este respecto las enseñanzas del padre Federico Ruiz, que fuera muchos años mi profesor en Roma, y que dice que ese camino de esperanza comienza en la fe. La esperanza supone la fe, la necesita, y la fe madura en la esperanza. Esperamos porque creemos, no creemos porque o lo que esperamos. Y el objeto de la esperanza, nos dice, es la persona de Cristo, Maranatá. No esperamos un lugar, por hermoso que sea. No esperamos una situación o un estado de vida, por feliz que nos lo imaginemos. Esperamos una persona que nos llena totalmente y nos trae todo eso que se puede esperar y desear y aún más. Es Jesús. Y Dios nos ayuda en esta tarea. Prepara el terreno con el arado, que es el dolor, para que el terreno se ablande y se abra a la semilla que es la esperanza. El dolor nos desencanta del bien presente, nos lo quita para avivar el bien futuro que es Jesús. Solo en esta perspectiva se entiende el dolor. Hay que mirar hacia adelante. Sin dolor no hay esperanza. La esperanza es la única salida al dolor. Y a este respecto, permitidme recordaros una anécdota personal. Siendo yo conventual de Úbeda, teníamos allí un cocinero bastante joven, soltero, bastante buen cocinero, pero muy vago. No se le veía nunca hacer un esfuerzo extraordinario para nada. Y hubo unos días en que me sorprendió verlo cavando en la huerta muy afanosamente. Y era un terreno muy malo porque había muchas piedras y poco se podía hacer ahí. Por eso un día le pregunté: Antonio, ¿pero por qué tanto cavar si aquí no hay más que piedras y una tierra muy mala? ¿Qué es lo que él me responde? Es que yo no veo piedras, veo melones. Es que tenía la intención de plantar melones y con esa esperanza de los melones pues se le hacía poco todo esfuerzo y todo sacrificio. Y eso creo que es lo que nos hace la esperanza. Cuando esperamos algo grande, algo valioso, somos capaces de soportar cualquier cosa. Por eso Dios nos ayuda a utilizar el dolor de manera ventajosa, porque nos dice nuestro Santo Padre Juan de la Cruz en la carta 26 a María de la Encarnación, porque estas cosas no las hacen los hombres,
sino Dios, que sabe lo que nos conviene y las ordena para nuestro bien. Por tanto, la esperanza se encarga de desengancharnos de recuerdos del pasado u obsesiones del futuro para liberarnos en el camino hacia Cristo. La esperanza, sacramento de la hora. Así la llamó María Zambrano. Esta idea refleja su perspectiva filosófica sobre la esperanza como algo que trasciende el futuro y se vive en el presente, otorgándole significado y sacralidad al momento actual. Zambrano profundizó en temas como el tiempo, la trascendencia y la dimensión espiritual de la existencia humana, y enmarcó la esperanza como una experiencia que conecta el ser con el devenir. Esto explica que para algunos santos y místicos la santidad o el encuentro con Jesús, que es el objeto de la esperanza, no parece ser el resultado de un camino casi siempre largo y dificultoso, sino que nos la presentan como la experiencia plena de una hora, del momento presente. El Papa nos recuerda repetidas veces a Santa Teresita: Señor, para amarte solo tengo ahora. Mi vida es un instante. De momento en momento se pueden soportar muchas cosas. Y es curioso que el Papa se complace en citar a los santos del Carmelo. La santa aparece una vez citada, el Santo Padre Juan de la Cruz 7 veces, Santa Teresita 3 veces, Edith Stein una vez. ¿Por qué? Para el camino de la santidad, los santos del Carmelo son los verdaderos maestros. Ya Santa Catalina de Siena nos habla de ese trecho de tiempo que es real y exclusivamente nuestro, que llamamos momento presente, llamado por Fenelón pequeña eternidad, o por nuestra Isabel de la Trinidad eternidad comenzada o eterno presente. A este respecto siempre me encanta recitar el himno de una hora intermedia que dice: Señor de los minutos, intensa compañía, gracias por los instantes que lo eterno nos hilan. Y ahí también pues se insiste en que la eternidad está tejida de esos hilos que son los momentos presentes, los ahora, que se suceden uno tras otro y hacen que se teja poco a poco la eternidad. El tiempo, dirá también Catalina de Siena, el tiempo que ha pasado ya no lo tenéis. El tiempo que está por venir no estáis seguros de tenerlo. Por tanto, solo este punto del presente existe, nada más. Carta a Maconi. Para Catalina hay que santificarse ya mismo, en el momento actual, enseguida, sin esperar a después. También a este respecto me llamó la atención la santidad de las 6 S que decía Chiara Lubich. Sarò santa se sono santa súbito. Seré santa si soy santa súbitamente, ya, sin esperar a después. Y el Papa también en este documento que estamos comentando nos cita al cardenal Francisco Javier Guillén de Bantuan y nos recuerda que estando en la cárcel renunció a desgastarse esperando su liberación y su opción fue vivir el presente, colmándolo de amor. Y el modo como se concretaba esto era, según decía él, aprovecho las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. Y esto nos hace llegar a esta conclusión. Camino de esperanza o posesión de lo esperado sin camino, porque si es el ya, el ahora,
Parece que no hay camino. Y esta es la pregunta que nos podemos hacer. El Papa vuelve a citar a nuestro Padre San Juan de la Cruz. También nos dice, citando a San Gregorio Juan de la Cruz, cuando el alma desea a Dios con entera verdad, ya tiene lo que ama, uniendo sin dilación el deseo y la posesión en el mismo momento presente. La razón de todo esto es porque el santo se siente contemporáneo de Cristo vivo. En la experiencia de los santos se pueden distinguir dos actitudes sobre las que se construye el hombre nuevo: la experiencia de la contemporaneidad con Cristo y la identificación con su misión. Cristo, el viviente, se hace presente aquí ahora para esa criatura suya que queda fascinada, que lo reconoce como lo más querido, que lo percibe realmente encarnado. Esa es la experiencia de la contemporaneidad de Jesús. Ahí nace la aventura de la santidad, que se traduce en un amor cálido, apasionado y sensible por la figura de Cristo. El amor a Cristo presente, vivo, real, permite a los santos profundizar de manera cada vez más convencida y apasionada en el misterio cristológico, ese ámbito donde identidad y misión coinciden. El impulso apostólico y misionero consiste ante todo en hacer presente a Cristo mediante el testimonio personal. Y yo me pregunto, ¿no será esta la razón por la que la instrucción emitida por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada en 2002 fue llamada Caminar desde Cristo? Caminar desde Cristo, no hacia Cristo, como nos parecería más lógico, porque significa que nosotros comenzamos a partir del momento más lógico. Significa comenzar a partir del momento más alto del amor de Cristo en la cruz, que da la vida en la máxima oblación. Y tras su misión cumplida nos dice: vosotros marcáis mi hora, comienza vuestra tarea. Pueden y deben caminar desde Cristo porque Él ha venido primero a su encuentro y les acompaña en su camino. Caminar desde Cristo, pues, significa reencontrar el primer amor, y quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo solo para sí, debe anunciarlo. Desde esta perspectiva también se da la coincidencia entre la contemporaneidad y la misión de Jesús. Y ahora ha llegado el momento de ofrecer la experiencia viva del amor de Dios, que suscita en el corazón la esperanza cierta de la salvación en Cristo. Como dice el Papa, la esperanza, junto con la fe y la caridad, forman el tríptico de las virtudes teologales que expresan la esencia de la vida cristiana. En su dinamismo inseparable, la esperanza es la que, por así decirlo, señala la orientación, indica la dirección y la finalidad de la existencia cristiana. Y viendo ya y pasando a la segunda parte, vamos a ver ese encuentro con Cristo, esta santidad, en el documento del Papa Gaudete et Exsultate. Lo primero que nos dice es que todos estamos llamados a la santidad. Él nos quiere santos a todos y no espera que nos conformemos con una santidad mediocre, aguada, licuada, porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Efesios 1:4. Y ya dirá después Benedicto XVI: la muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. Por tanto, todos santos y todos en comunión. Nadie se salva solo, han repetido muchas veces los papas, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae
tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Todos en comunicación. Para esto el Papa cita una vez más a nuestros santos. Y ahora se trata de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que a través de muchos de estos santos, dice el Papa, se construye la verdadera historia. Y dice Edith Stein, en la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Seguramente los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia, y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal, es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado. Hasta aquí Edith Stein en el volumen 5 de sus obras completas. Esa relación de vasos comunicantes de las almas que han influenciado esencialmente los acontecimientos de la historia para bien nuestro y de la Iglesia es lo que se ha llamado la forma vicaria. De ella habla el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, explicando el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Dice que los grandes santos, las personas particularmente cercanas a Dios, están llamadas a superar en su cuerpo y en su alma las tentaciones de una época, a soportarlas por nosotros, las almas más comunes y corrientes. Es para concluir que si nosotros, o nuestra comunidad, o nuestra orden, o la Iglesia, va caminando sin grandes tropiezos, es gracias a que alguien anda superando y soportando obstáculos por los demás. Eso es lo que se ha llamado la forma vicaria de la existencia. El hombre siempre ha necesitado de la función vicaria, a saber, ofrecer en sustitución de sí mismo, haciendo las veces de él mismo, vicario, una ofrenda lo más digna posible a las altas potestades, ya sea la naturaleza, los dioses griegos, el dios monoteísta judío, etc., que controlan su destino, sostener a los dioses para que a su vez ellos le sostengan. Pero es que uno se pregunta, ¿se puede llegar a ofrecer algo tan digno como la propia vida humana sabiendo que nada puede sustituirla? Ni los sacrificios de grandes animales, ni nada, por digno que nos parezca la naturaleza, puede suplir al hombre en esos sacrificios. El hombre no hallará nada para reemplazar su persona. Y el hombre solo se realizará uniéndose a su Creador, del cual está creado a imagen. Pero, y aquí está el problema, el hombre no es digno de Dios, porque está manchado, hace el mal, consecuencia del pecado, y su condición y naturaleza caídas no consiguen llegar a su objetivo. La única solución sería que Dios mismo sea el que tome la iniciativa, que ejerza la función vicaria, en este caso haciendo las veces del propio hombre, y lo hace sacrificando a su propio Hijo, la única ofrenda que llena, el único digno de tal sacrificio, el mediador que une eternidad y temporalidad, que es Dios y hombre. Y para muchos el seguimiento de Cristo supone seguirlo precisamente en esta forma vicaria, porque nuestras vidas están abrazadas en la existencia del uno, del Hijo hecho hombre que ha pagado por todos. Llamada a la santidad. Todo esto es importante, sin embargo, lo que quisiera recordar, dice el Papa con esta exhortación, es sobre todo la llamada a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros,
esa llamada que se dirige también a ti. Sed santos porque yo soy santo. Y como dice el concilio, cada uno por su camino. Y esto también se puede concluir leyendo a nuestro Padre San Juan de la Cruz, que nos lo recuerda. La vida divina se comunica a unos de una manera y a otros de otra. Cántico B 14:15, 2. Cada uno por su camino, a unos de una manera y a otros de otra. Si esto es así como lo es, entonces sería un despropósito querer ser santo siguiendo el camino de otro, por santo que sea, cada uno por su camino. Y a este respecto son muy acertadas las palabras de Thomas Merton. Ser santo es aprender a ser uno mismo. Muchos poetas no son poetas por la misma razón que muchos religiosos no son santos. Nunca logran ser ellos mismos. Malgastan sus años en vanos esfuerzos por ser otro poeta, por ser otro santo, tener las experiencias de otro, escribir los poemas de otro o poseer la espiritualidad de otro. El hombre humilde es capaz de ver con toda claridad que lo que es útil para él puede ser inútil para otro, y lo que ayuda a otro a ser santos podría arruinarle a él. La santidad de otro nunca puede ser la propia. Hay que tener la humildad de realizar la propia vida en una oscuridad donde se está absolutamente solo. Y hasta aquí la cita de Thomas Merton. Pero esto no está en contradicción con lo que hemos dicho anteriormente, que nadie se salva solo, sino que buscando la propia santidad, la que Dios quiere exclusivamente para mí, necesito de los demás. No lo puedo conseguir solo, necesito de los demás, pues el otro, el prójimo, es el camino de mi santidad. No puede haber santidad sin el otro. El Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor, hemos recordado antes. Nos ha destinado a ser sus hijos. El Padre nos creó mirando al Verbo, nos ha visto en el Verbo, somos hijos en el Hijo. La meta es el encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, y ese Cristo vivo se me presenta en el hermano, en el prójimo, en cada hermano, en cada prójimo. Ahora bien, si para ser santo me tengo que encontrar con Él y unir a Él, no puedo ni seleccionar ni excluir a ninguno de esos prójimos y de esos hermanos. Todos son Cristo, cada uno a su manera. Cualquiera de estos pequeños, dirá él, unos serán un hijo de Dios en potencia, un Cristo in fieri, se está gestando, pero no por eso deja de ser Cristo y tener la misma potencia de Cristo. Recordemos la visitación de la Virgen cuando Cristo en su seno, que apenas sería una célula, santificó al Bautista y le llenó a Isabel del Espíritu Santo. En otros será un Cristo marginado, despreciado, paciente, abandonado. Cada uno está llamado a convertirse en una expresión de Dios que tiene su modelo en Cristo. Dice el Papa en la Evangelii Gaudium que muchos tratan de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda y hacia el reducido círculo de los más íntimos y renuncian al realismo de la dimensión social del Evangelio. Porque así como algunos quisieran un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz, también se pretenden relaciones interpersonales solo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas que se puedan encender y apagar a voluntad. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí
de la pertenencia a una comunidad, del servicio de la reconciliación con la carne de los otros, por tanto, sin excluir y sin dejar de lado a nadie. El Hijo de Dios en su encarnación nos invitó a la revolución de la ternura, nos dice el Papa. Todos, por tanto, estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Esta santidad a la que el Señor nos llama irá creciendo con pequeños gestos, porque cada santo después es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. ¿Y cuál es el punto de partida de este camino de santidad? ¿Dónde comienza este camino hacia la santidad y esta misión? El punto de partida, pensamos muchas veces, yo también lo he pensado, empezaré a ser santo cuando deje de pecar. Entonces ya empiezo a santificarme. Mentira. ¿Por qué? Porque el punto de partida de la santidad no es la persona perfecta, sino la persona pecadora que confiadamente se abandona a la misericordia de un Dios que ama siempre. Dios, en lugar de amputar el mal, siempre intenta integrarlo en nosotros. Por eso nos dirá muy claramente: no he venido a llamar justos sino pecadores. No tienen necesidad de médicos los sanos sino los enfermos. Teilhard de Chardin también nos dice que toda espiritualidad es a la vez espiritualidad de la irrelevancia y la imperfección. Espiritualidad de comunión donde, basados en las diferencias como plataforma, pongamos la unidad como meta, pero desechando desde el comienzo toda tentación de uniformidad. El centro de la existencia humana no es la impecabilidad, sino el amor y la misericordia. El camino de la santidad es una fuente de paz y de gozo que nos regala el Espíritu, pero al mismo tiempo requiere que estemos con las lámparas encendidas y permanezcamos atentos. Se trata de no tener límites para lo grande, para lo mejor y más bello, pero al mismo tiempo concentrados en lo pequeño, en la entrega de hoy, en el ahora. ¿Y cuál es el desarrollo y progreso de ese camino de santidad? Puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, abundantes explicaciones y distinciones. Esa reflexión podría ser útil, pero nada es más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de transmitir la verdad. Y Jesús explicó con toda sencillez y al mismo tiempo con toda claridad qué es ser santos y cómo ser santos. Y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas, como leemos en los evangelios. Y a este respecto, el Papa recuerda que bienaventurado pasa a ser sinónimo de santo. Santos los pobres, santos los mansos, santos, etc. Porque expresa que la persona que es fiel a Dios, vive su palabra, alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. Por eso el Papa hace ahora reflexión sobre cada una de las bienaventuranzas. Aquí nos vamos a reducir a unas expresiones breves que indican cómo cada bienaventuranza es precisamente una manera y un modo de ser santos. De las amplias y detalladas consideraciones que hace el Papa sobre cada una de las bienaventuranzas en el capítulo 3 de la exhortación, solo recogemos algún brevísimo apunte que sirve para nuestro propósito. En cuanto a la primera bienaventuranza nos dice: la pobreza de espíritu está muy relacionada con aquella santa indiferencia
que proponía San Ignacio de Loyola, en la cual alcanzamos una hermosa libertad interior. Y por tanto concluye: ser pobre en el corazón es ser santo. La mansedumbre. Si vivimos tensos, engreídos ante los otros, terminamos cansados y agotados. Pero cuando miramos sus límites y defectos con ternura y mansedumbre, sin sentirnos más que ellos, podemos darles una mano y evitamos desgastar energías en lamentos inútiles. Para Santa Teresa de Lisieux nos dice: la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse de sus debilidades. Manuscrito C12, reverso. Reaccionar, por tanto, con humilde mansedumbre, esto es santidad, concluye el Papa. El sufrimiento. El mundo no quiere llorar, prefiere ignorar las situaciones dolorosas, cubrirlas, esconderlas. Se gasta muchas energías por escapar de la circunstancia donde se hace presente el sufrimiento, creyendo que es posible disimular la realidad, donde nunca, por más que nos esforcemos, va a faltar la cruz y el dolor. Por tanto, concluye el Papa, saber llorar con los demás, esto es santidad. Esto es santidad. El hambre y la sed. Hay quienes con esa intensidad desean la justicia y la buscan con un anhelo tan fuerte. Jesús dice que serán saciados. Y por tanto hay que concluir: buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad. Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad. Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad. Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad. La cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de maduración y de santificación. Aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad. La fuerza del testimonio de los santos está, por tanto, en vivir las bienaventuranzas y el protocolo del juicio final sobre el que seremos juzgados. Cada vez que lo hicisteis con estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Mateo 25, 40. Y finalmente el Papa termina su exhortación con lo que él llama algunas notas o expresiones espirituales referidas a las bienaventuranzas, que dice que no deben faltar para entender el estilo de vida al que el Señor nos llama. Primera nota o expresión: aguante, paciencia y mansedumbre. La primera de estas grandes notas es estar centrado, firme en torno a Dios, que ama y que sostiene. Paciencia y constancia en el bien. El santo no gasta sus energías lamentando los errores ajenos. Aquí también nos cita a nuestro Padre San Juan de la Cruz, que proponía: sea siempre más amigo de ser enseñado por todos que de querer enseñar aún al que es menos que todos. Cautelas 13b. Y agrega también un consejo para tener lejos al demonio: gozándote del bien de los otros como de ti mismo, y queriendo que los pongan a ellos delante de ti en todas las cosas, y esto con verdadero corazón. De esta manera vencerás el mal con el bien y echarás lejos al demonio y traerás alegría de corazón. Procura ejercitarlo más con los que menos te caen en gracia, y sabe que si no ejercitas esto, no llegarás a la verdadera caridad ni aprovecharás en ella. Cautelas 13a. Otra nota: alegría y sentido del humor. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Ordinariamente la alegría cristiana está acompañada del sentido del humor.
El mal humor no es un signo de santidad. Aparta de tu corazón la tristeza, dice Coelet 11:10. Siempre hemos oído: un santo triste es un triste santo. Se ha dicho siempre esto y es verdad. Recomienda el Papa rezar la oración atribuida a Santo Tomás Moro sobre el buen humor. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por esa cosa tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás, así sea. Esa es la oración de Tomás Moro por el buen humor. Otra nota: audacia y fervor. La santidad es audacia, es empuje evangelizador. Reconozcamos nuestra fragilidad, pero dejemos que Jesús la tome en sus manos y nos lance a la misión. Nuestro camino hacia la santidad es una lucha constante. Para el combate tenemos las armas poderosas que el Señor nos da: la fe, que se expresa en la oración, la meditación de la palabra de Dios, la celebración de la misa, la adoración eucarística, la reconciliación sacramental, las obras de caridad, la vida comunitaria, el empeño misionero. En Él somos santificados. Los santos evitan depositar la confianza en sus acciones. En el atardecer de esta vida me presentaré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Así, dice el Papa, se expresaba Santa Teresita en su acto de ofrenda al amor misericordioso. Otra nota es que es en comunidad. La santificación es un camino comunitario. De dos en dos mandaba Jesús a los discípulos a los sitios donde pensaba ir Él. Así lo reflejan algunas comunidades santas que hemos visto en los tiempos modernos. Vivir o trabajar con otros es sin duda un camino de desarrollo espiritual. Y una vez más nos cita a nuestro Padre San Juan de la Cruz, que decía a un discípulo: estás viviendo con otros para que te labren y ejerciten, Cautelas 15. Pero nuestro camino de santificación no puede dejar de identificarnos con aquel deseo de Jesús, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Otra nota es la oración constante. Finalmente, aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está hecha de una apertura habitual a la trascendencia que se expresa en la oración y en la adoración. No creo en la santidad sin oración, dice el Papa, aunque no se trate necesariamente de largos momentos o de sentimientos intensos. Y nuevamente nos cita nuestro Santo Padre Juan de la Cruz, que recomendaba procurar andar siempre en la presencia de Dios, sea real, imaginaria o unitiva, de acuerdo con lo que le permitan las obras que esté haciendo. Así lo dicen los grados de perfección 2. Procure ser continuo en la oración y en medio de los ejercicios corporales no la deje. Avisos a un religioso para alcanzar la perfección. Y también nuestra Santa Madre nos dice que la oración es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Libro de Vida 8.5. Con estos caminos de santidad que expresan las bienaventuranzas y con estas notas o características que propone el Papa para vivirlas plena y auténticamente, llegamos así al fin de nuestra exposición con la mirada especialmente puesta en la Virgen y con las mismas palabras del Papa. Que María corone estas reflexiones
porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña en ese camino. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez: Dios te salve, María. He dicho.